Muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre It Welcome to Derry, temporada 1, capítulo número 7, Blackspot, resumen, análisis y opinión. Cuando se estrenó It capítulo 2 yo quedé muy decepcionado con lo que nos entregaron en ese momento, y cuando se anunció Welcome to Derry mis expectativas no eran altas, más sí moderadas, es decir, era tipo a ver qué nos entregan con esta serie, me parece muy interesante, atendiendo a que iban a adaptar otros eventos del libro y por ahí profundizar un poco más en el origen de Pennywise. Con el pasar del tiempo salieron las primeras imágenes oficiales del set de grabación, las primeras imágenes oficiales de la serie en sí misma, pequeños avances, el tráiler oficial. El interés por esta serie se acrecentó considerablemente, pero nunca pensé que esta serie llegaría a tal punto de generar tanta emoción y expectativa como lo hicieron con este capítulo. Y no estoy exagerando, es increíble cómo en este capítulo llegaron a juntar el suspenso, el terror, el entretenimiento en sí mismo, la acción y sobre todo el drama. En pocas palabras, si no viste este capítulo, cosa que dudo, este capítulo es lo que todos dicen y mucho más. Entretenimiento puro y del bueno. Pero no me extiendo más con esa introducción y comencemos con la review. El capítulo comienza en 1908, donde se nos muestra la feria de un circo andante, en el que se presenta la función del Pennywise original, dado que el Pennywise, el payaso bailarín, era interpretado literalmente por Bob Gray en aquellos años de 1908, antes de que It o eso tomara la forma de Pennywise. Por otro lado, la función de Pennywise genuinamente me gustó, es decir, la narrativa de su función es agradable y graciosa de ver. No sé si es porque las funciones de payasos eran así en aquellos años o son así en Estados Unidos, porque bueno, yo soy de LATAM y digamos que las funciones no son tanto así, al menos al día de hoy. Aparte, algo que me gustó, que me pareció tierno y triste a la vez, es el trasfondo que hay en la obra sobre que Pennywise ya ha perdido a su esposa, mientras vemos de fondo como It está viendo a Pennywise con una mirada siniestra. Posteriormente vemos la buena relación que tiene Pennywise con su hija, que refuerza aún más lo mucho que Bob Gray quería a su hija, y a la vez el sentimiento de tristeza, dado que sabemos que esta historia no va a terminar muy bien. Pero volviendo a la escena, es muy bonito de ver cómo, a pesar de que Bob Gray extraña actuar en el circo y sobre todo a su esposa, él sigue adelante por su hija, dado que es lo único que le importa en su vida. Momento tierno a más no poder. Ya en la noche Bob Gray está descansando antes de su próxima función, que dato para no menor, está fumando y bebiendo. De la oscuridad del bosque sale It en la forma de un niño con una mirada siniestra que le pide ayuda a Bob Gray para encontrar a sus padres. En un inicio Bob Gray pasa de largo de él, pero It dice lo que considero la sentencia de Bob Gray. Porque si pensabas que podíamos ver un poco más de Bob Gray junto con su hija, pues te equivocaste, dado que It le dice algo en ti atrae a los niños. Y esta frase le da mucho sentido al por qué It adoptó la forma de Pennywise, dado que él vio que los payasos, particularmente el de Bob Gray, llamaban con más facilidad la atención y confianza de los niños, y siendo que estos últimos son las presas principales de It. Eventualmente, luego de que Bob escucha el grito de una mujer viniendo del bosque, termina por ayudar a It, y esto es lo último que se vio de Bob Gray, el Pennywise original, ya que después no se encontró ni vio nada de él más que su trapo manchado de sangre. Una introducción muy bonita de ver por mostrarnos la fuerte relación que tenía Bob Gray con su hija y quién era el Pennywise original, y muy triste por el desenlace trágico que tuvo Bob Gray. Y si lo piensas bien, este último tal vez no hubiera terminado teniendo ese destino, ya que It no necesariamente tenía que adoptar la forma de Pennywise, ya que eventualmente iba a descubrir qué son los payasos y por ahí crear una forma un poco más original, acorde a otro tipo de payaso. Y lamentablemente fue el Pennywise de Bob Gray quien vio It por primera vez. Después de la intro que todo mundo adora bailar cada domingo, vemos en el Blackspot llegar varias personas armadas lideradas por el ex capitán Bowers, exigiendo que entreguen a Hank Grogan. En un inicio todos niegan que él esté ahí, incluso Halloran trata de calmar las aguas afirmando que este es solo un centro recreativo, hasta que al final Grogan termina por entregarse para que no haya bajas en el lugar. Pero los militares del lugar deciden no entregarlos sabiendo lo que le espera. Esto genera un conflicto armado con una tensión paulatina, hasta que Bowers decide retirarse del Blackspot, pero oh sorpresa, este decide cerrar la única entrada que había del Blackspot y junto a sus hombres empiezan a tirar molotov al Blackspot. Y es aquí donde empieza el caos total en este lugar. Muchos empiezan a morir por el fuego, por la destrucción poco a poco del lugar y por disparos. Porque sí, el maldito de Bowers y su gente balacean a aquellos que intentan escapar por las ventanas. Es una brutalidad sin duda toda esta escena de la destrucción del Blackspot. Y que una vez más me vuelve a sorprender la dirección de Andy Muschietti, dado que al menos yo considero que no
debe ser fácil grabar todo un plano secuencia de ver cómo están varios personajes mientras el Blackspot se está incendiando o destruyendo poco a poco, algo que generalmente no se ve mucho en varias series. Pero volviendo al capítulo, la historia se subdivide en 3 subtramas dentro del Blackspot. Por un lado, Will, Ronnie y su padre se separan por todo el caos que hay en el lugar. Halloran empieza a buscar una salida por su cuenta y Rich el gran Rich está al lado de Marge protegiéndola. Y es en medio de todo este caos que aparece Pennywise. Mucho se habla de que la aparición de Ed en las alcantarillas en el capítulo 5 fue épica, que sí, lo es completamente, pero su entrada dentro del Blackspot es aura pura, gente. Y queda aún mejor teniendo en cuenta el ambiente en el que se encuentra. Con gente aterrorizada y con miedo hasta la garganta, es un festín para Pennywise. Y a todo esto, al buscar a su padre, Ronnie se topa con Pennywise. Con una frase que sí me dio gracia extrañamente. ¿Qué te pasa? Tengo una cara en mi cara. Y Halloran, luego de haber encontrado una salida subterránea en el Blackspot, ve a Ronnie sola y va a ayudarla. Pero al hacer esto también se topa con el maldito payaso, en el que Pennywise hace burla de que Halloran puede ver a los muertos, y en el que tira una risa del lenguaje, pero una risa del carajo. Y esta es probablemente la primera vez en mucho tiempo que el Pennywise de Bill Skarsgård me da miedo genuinamente. Mientras tanto vemos a Bowers y su gente viendo cómo arde el lugar, afirmando a que nadie va a salir con vida de ahí. Y este es uno de los mensajes o críticas que nos da no solo la historia de It del libro de Stephen King, sino también la serie Welcome to Derry. Porque yo sé que It es un personaje ficticio y que ha sido causante de varias tragedias en Derry a lo largo del tiempo, pero lo que demuestra esta escena y todo lo relacionado con la destrucción del Blackspot es lo mal que está la gente de Derry y probablemente haciendo alusión a nuestra sociedad. No se niega que It haya tenido influencia en esto, pero esta gente, al vivir en un lugar donde hay la desaparición de infantes constantemente, injusticias y eventos extraños, no hacen nada, pero al ver a un posible culpable, cometen actos atroces, de odio, de venganza injustificada, maldad en un sentido puro y frío. Y atiéndase a que habían niños y mujeres en el lugar, y solo dejaron ir a un adolescente, pero solo era porque era familiar de uno de los integrantes de las personas armadas. Pero aún así incendiaron el lugar sin ningún tipo de remordimiento, sabiendo que habían muchas personas inocentes en el lugar. Mucho se habla de que Id es el monstruo que ocasiona todo el mal en Derry, que en parte es cierto, pero también a la vez, con este tipo de eventos, Derry es un reflejo de que la sociedad, de que nosotros somos probablemente el verdadero monstruo. Pero nada, no me desvío del tema, solo decirles que me agrada la crítica que hay por momentos en el libro de Stephen King, así como también en Welcome to Derry, referentes a la discriminación y el odio que hay dentro de nuestra sociedad. Continuando, Halloran y Ronnie terminan por encontrar a Will y a Hank. Halloran los lleva a todos a la salida que encontró, exceptuando a Rich y a Marge, y cuando va en su ayuda, el lugar se desmorona cada vez más. Y eso nos lleva al momento, a la escena, al evento al que nadie quería llegar, pero que sabíamos que terminaría por pasar. Rich, al ver que se desmorona cada vez más, decide que él y Marge entran a una caja de metal para salvarse. Y aunque se evidencia que solo cabe uno en la caja, y aunque Rich ya lo sabía, él decidió valientemente salvar a Marge. Esta última llora impotentemente por lo que está haciendo Rich, pero este último trata de reconfortándola diciéndole que es lo que hacen los caballeros y es salvar a las doncellas. Mientras el humo se acrecenta más en el lugar, Rich cuenta la historia de la primera vez que conoció y vio a Marge, haciendo alusión que se enamoró de ella desde la primera vez que la vio. Al final de esta hermosa historia, Rich solo besa la caja de metal, mientras que Marge le dice: "Te quiero, Rich". También te quiero, Marge. Y mientras más nos alejamos de Rich, este termina falleciendo por el humo. Y gente, es fecha que hacía tiempo que la muerte de un personaje no tenía un impacto tan triste en mi persona, pero Welcome to Derry lo logró. Y cuando les digo que es devastador, les digo que en serio es devastador la muerte de Rich en todo el sentido de la palabra. Y no lo digo solo por mí, sino también por los muchos fans de la serie y nuevos seguidores exclusivamente de esta misma. Y la gente ya veía venir este momento, ya sea por teorías o por una que otra escena que apareció en los avances, y nadie quería que esto sucediera, y en el fondo sabíamos que iba a pasar. La cuestión era el cómo, y terminó siendo una de las muertes más tristes y trágicas que se ha visto en una serie de televisión. Porque atiéndase a que lo más desgarrador de todo esto es que él era solamente un niño.
Rich es la prueba de que no se necesita tener un desarrollo de personaje tremendo para terminar siendo un personaje querido. Su originalidad y empatía que agarramos hacia el personaje es porque él era simplemente un niño, inocente en algunos sentidos, de buen corazón, que solo quería ayudar a sus amigos y sobre todo romanticista y que quería estar al lado y proteger a la chica que amaba. Que curiosamente fue por todo lo mencionado que él terminó muriendo. Y para echarle más sal a la herida, ha salido la teoría, que es muy probable que sea cierta, de que Rich no fue devorado por Pennywise o atacado por este mismo, ya que él no sentía miedo en ese momento. Sin duda una muerte que me dejó triste y con un impacto de sentir nada y a la vez mucho. O sea, no lo digo en modo de meme, yo lo digo en serio. Yo lagrimé con esta escena, con esta muerte particularmente, y no me da pena admitirlo, porque si la muerte de un personaje de una serie de televisión logra que tú lagrimees o incluso llores, es porque han hecho algo muy bien con esta serie. Y tengo que admitir que me animé a hacer este video principalmente por Rich. Este video va dedicado en honor a Rich. Ya lo digo desde ahora, Rich es el personaje del capítulo y probablemente es el personaje que se ha robado la serie. Sin duda Rich ha sido el mejor caballero de la historia porque murió salvando a su amada. Después de esto vemos que la gente de Bowers se va del lugar, excepto el carnicero Phil, del que no funciona su auto, para posteriormente encontrarse con Ingrid vestida de Pennywinkle. Este empieza a regañarla por su aspecto, pero Pennywise estaba detrás de él con un hacha y procede a, bueno, no sé si puedo mostrar esto, pero por si las dudas, digamos que si su cabeza fuera una sandía, pues Pennywise la partió a la mitad, para proceder a comerse los restos. Con esto solo tengo que decir dos cosas. Primero, que es satisfactorio ver la muerte de este idiota, ya que con las pocas escenas que vimos de este último, demostró que no era una buena persona con ínfulas de machismo y violencia. Y lo segundo es lo bestial que es Pennywise en esta escena. O sea, lo es a lo largo del capítulo, pero particularmente en esta escena, qué brutal manera de haber matado a Phil y comerse los restos como un animal después de haber cazado a su presa. Y lo demuestra aún más con la indiferencia que tiene hacia Ingrid mientras ésta le habla, pero él está concentrado solo en su comida. Al final de cuentas, Ingrid le comenta a Pennywise que ella fue la que ocasionó todo este evento para que él se diera su festín y así podrían estar juntos nuevamente. Extrañamente, Pennywise aquí es algo recíproco con ella, incluso le dice que haga la reverencia como le enseñó el Pennywise original, para terminar dándole un abrazo. Como les dije, es algo raro, es extraño ver a Pennywise ser amable verídicamente, hasta que le dice a Ingrid que tiene que ir a dormir, asegurando que él volverá, siempre vuelve. Ingrid no quiere a tal punto de empezar a forcejear con él, lo que molesta a Pennywise, y es aquí cuando ella se da cuenta de que él no es su padre. Sí, el monstruo que devora niños, que aparece cada 27 años y que vive en las alcantarillas. Sí, debió haber sido una sorpresa. Pero aquí se confirma que Id mató y se devoró al padre de Ingrid, mientras ella solo le pide que pare de decir todo eso. Este es otro punto muy triste de la historia de Bob Gray con su hija, porque Ingrid nunca superó la pérdida de su padre, viviendo con la falsa esperanza de volver a verlo, lo que la orilló a cometer actos atroces como entregarle niños a Pennywise o causar indirectamente el evento del Blackspot, y que es probable que aún sabiendo que su amante está ahí, junto con otras personas inocentes, aún así dio la llamada para que Bowers vaya con su gente. Y Pennywise se aprovechó de esa falsa esperanza y de necesidad que tenía Ingrid. Al final Pennywise le hace ver las luces flotantes a Ingrid. Al día siguiente, luego de que el fuego cesara, se nos muestra que personajes como Will, Ronnie, su padre, Halloran sobrevivieron y principalmente Marge, quien luego de ser hallada por los bomberos, pero lo primero que hace es buscar en dónde está Rich. Inmediatamente lo encuentra, pero desvivido, y a todo esto ella solo puede echarse al lado de él a su hombro y llorar, mientras sus demás amigos presencian tal triste escena y solo pueden acompañar a Marge y a Rich. Que gente, a ver, no me quiero extender más con esto, pero ya haber visto el adiós de Rich y luego ver lo que quedó de él con Marge acostándose en su hombro es desgarrador. Y si bien este momento te deja aún más triste por lo que fue la relación de Rich y Marge, que fue muy bonito, cabe aclarar, tampoco se olviden de Will. Dentro del universo y el tiempo en el que se encuentran, Rich nunca tuvo ningún tipo de prejuicio hacia Will. Él siempre fue amable y resaltaba lo inteligente que era Will. Esto es lo que yo considero un muy buen amigo, ya está, gente. Posteriormente vemos que se llevan lo que queda de Rich, no sin antes que Marge agarre su mano una última vez y lo cubra.
Y también vemos a Ingrid en lo que parece ser un estado de coma, pero aparentemente controlada por Id, ya que sus ojos se mueven extrañamente. Luego de esto llegan los padres de Will, evidentemente preocupados pero alegres de que no le haya pasado nada a su hijo, pero se separan debido a que por un lado Charlotte le muestra a Ronnie y a los demás dónde escondió a su padre, y teniendo la idea de que dejen la ropa de Hank en el lugar para dar a entender que él falleció en el incendio. Mientras tanto, Leroy es llevado donde Halloran, que desde el incendio, al haber hablado con uno de los muertos, pues ahora todos lo rodean y lo atemorizan. Pero al muerto al que le habló durante el incendio fue la líder antigua de los Chocopiwa, porque curiosamente el Blackspot fue el lugar donde ella falleció, y por lo tanto si la siguen podrán saber dónde se encuentran uno de los pilares, cosa que sí termina pasando porque encuentran el pilar y cometiendo lo que yo considero el peor error de los personajes dentro de la serie, porque alejan el pilar de Derry para llevarlo a la base militar, y en un inicio Leroy no está de acuerdo con esto porque el punto de toda la misión era llevar los pilares al centro de Derry, para así poder capturar a Id, pero uno de los oficiales justifica que gracias a lo que dijo Halloran, que bueno, no sé si lo mencioné, pero Halloran menciona que Id ha empezado a descansar luego de su festín y ya no se encuentra atemorizando Derry, por lo que ahora se llevarán el pilar para estudiarlo, cosa que sí termina pasando, pero oh sorpresa, en realidad no iban a estudiar el pilar sino a destruirlo. Leroy interviene momentáneamente para evitar que hagan esto, el general lo llama para explicarle la razón de todo esto, y en un inicio se nos daba a entender que él quería utilizar a Id como un arma en contra de Rusia, pero en realidad lo que quiere es liberar a Id en todo Estados Unidos, y su argumento es que la sociedad estadounidense ha cambiado mucho, el caos se ha incrementado, así como las protestas, las reglas se rompen como si nada, una sociedad que él considera arruinada por los tiempos actuales, y utilizar a Id mediante el miedo, lo que hará que las personas mejoren y vivan condicionadas por las reglas, es decir, el miedo, e incluso sabiendo que el costo será que muchos niños desaparezcan y pasen eventos trágicos como el Blackspot cada 27 años, ese sería el precio a pagar por una mejor sociedad americana. Y a ver, hasta cierto punto las motivaciones del general con el tema de liberar a Id o manipularlo o controlarlo eran ciertamente justificables por el tema de Rusia, pero con esto es algo más descabellado y que ya no tiene mucho sentido. Pero quiero pensar que bajo la percepción conservadora y tradicionalista del general, que él consideraba que su nación era realmente buena, y ver cómo se ha degradado con el pasar del tiempo, pues ve a Id como una oportunidad para poder arreglarla. Es entendible, creo, pero aún así sigue siendo algo descabellado atendiendo a todas las atrocidades que ha cometido Id o ha provocado. Al final de cuentas, por más que Leroy trataba de evitar la destrucción del pilar, el general da la orden y finalmente es destruido. Y diciéndole a Leroy que no lo ve ahora, pero hoy ha hecho algo muy bueno por su nación. Y Leroy se va más que enojado, lo cual creo que más de uno habría hecho lo mismo. Pero al haber destruido el pilar, esto dio pie a que Pennywise ya no sea contenido, por lo que este despierta de su invernación, que ojo, está fregado y a la vez está genial extrañamente, a lo que es acorde para este monstruo, ver cómo invierna enterrado y en medio de todos los restos de las personas a las que ha devorado. Ya les dije, estuvo bestial este Pennywise a lo largo del capítulo. De hecho, esto le da más puntos a que el lead de Welcome to Derry está mejor que el de las películas. Que bueno, yo no voy a entrar en esas por ahora, pero que en parte sí, tienen algo de razón, al menos hasta ahora. Ya en otras tramas vemos cómo Charlotte se lleva al señor Grogan donde Rose para que lo ayuden a que él pueda cruzar la frontera y poder tener una nueva vida junto a su hija. Pero en ese momento llega el sobrino de Rose para avisarles que los militares se llevaron el pilar. Y paulatinamente, mientras sucedía todo esto, Marge y Ronnie van a visitar a Lily, que está bastante afectada y algo paranoica por todo lo que ha vivido con It. Pero hey, que gracias a las redes me di cuenta que este fue el primer capítulo donde Lily no sufrió o fue atemorizada por It, lo cual les digo que es un logro y de no creer que después de 6 capítulos por fin no le pase algo malo a Lily. Aunque el costo fue que se nos fuera Rich. Y justamente fue por este último que fueron a visitarla, ya que le vinieron a dar la triste noticia. Y gente, el no de Lily es uno de una persona que ha pasado por muchos eventos trágicos, y perder a uno de los pocos que eran realmente sus amigos es tristemente melancólico. Y lo es más aún al ver cómo las chicas van a la torre a ordenar el lugar y recoger algunas cosas de Rich, como por ejemplo el avión que nunca llegó a cruzar esa calle principal. Y es muy triste, pero algo reconfortante a la vez ver cómo las chicas apoyan a Marge por la pérdida de Rich, que para algunos esto será algo cansador ver que abracen a Marge y que ella esté triste a cada rato, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque una muerte como la de Rich, y por cómo pasó, es entendible atendiendo a que son niños que estén dolidos por su muerte, especialmente Marge por la relación que tenía con él. Y por otro lado, Will no pudo acompañarlas por órdenes de su madre, pero termina por hablar por teléfono con Ronnie por lo sucedido con Rich, pero paulatinamente empieza a hablar con burlas sobre este mismo evento, revelándose como Pennywise, que termina apareciendo en el mismo lugar y haciéndole ver las luces flotantes a Rich, y así termina el capítulo.
Y bueno, este capítulo fue brutal a más no poder. Como vieron, te hace pasar por un montón de emociones y sentimientos, desde lo bestial que es Pennywise, la enternecedora relación de Bob Gray con su hija, la acción desbordante del Blackspot y sobre todo la muerte de Rich. Así que con todo esto, y que el tiempo o la historia me juzguen, pero la calificación de este capítulo va a ser de un 10. Como lo mencioné, este video fue principalmente hecho en honor a Rich, pero debo acotar que en parte fue hecho también por la propia serie, es decir, Welcome to Derry me ha fascinado capítulo a capítulo y ha conseguido algo que muy pocas series logran hoy en día, y es mantenerte al tanto con la emoción y la expectativa de lo que va a pasar en cada capítulo. Esta serie me recordó la emoción y la intriga que me dejaban series como Better Call Saul, Barry, Gotham, el universo de The Walking Dead en algún momento. Es decir, Welcome to Derry logró llevarme a esa emoción que se tiene cuando esperas cada capítulo de una serie cada semana. Y este capítulo es la cúspide de una serie que fue bien hecha, triste, pero que fue bien hecha al final de cuentas. Esperemos que el final de temporada sea igual de bueno o mejor, dado que todo apunta a que el final será muy épico, así que nada, esperemos un muy buen final de temporada, que probablemente al momento de que sube este video ya ha salido el capítulo 8. Y sí, sé que saqué muy tarde la review de este capítulo, pero qué más da, más vale tarde que nunca, y además quería compartirles mi opinión sobre uno de los mejores capítulos que he visto en una serie de televisión. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.